vigentes contra el COVID-19, le solicitamos portar su cubrebocas en todo momento durante esta presentación. Asimismo, mantener una sana distancia. Agradecemos su comprensión. Su atención, por favor. Se le pide al público favor de apagar sus teléfonos celulares. Asimismo, les informamos que está prohibido el uso de cámaras de video y tomar fotografías con flash. Esta es tercera llamada. Tercera llamada. Iniciamos. Tlanextili. Timetztlazohkamachilia nimantimetzontlajpaloa ika noche noyolo. En idioma náhuatl he manifestado un saludo agradeciéndole su compañía a esta ceremonia inaugural de la Feria de Lenguas Indígenas Nacionales 2022. Agradecemos la hospitalidad de las autoridades del Centro Cultural Tijuana, que nos han brindado todo el apoyo y facilidades para realizar la sexta emisión de la FLIN 2022, bajo la consigna Matpilli, Geografía de la Esperanza, que representa a los pueblos y lenguas indígenas de la región etnolingüística norte, a saber, Paypay, Coal, Cuapá, Cumiay, Quiligua, Kikapú, Odami, Raramuri-Raicha, Oichkama no Oca, Guarijó, Ootan, Kmikeiton, Jiacnoqui, Yoremnoqui, Cochimí e Indé. Asimismo, agradecemos la presencia de los medios de comunicación y quienes nos siguen a través de las redes sociales. Nos acompañan la maestra Yolanda Mesa, hablante de la lengua Kumiay. La directora general del SECUT, Bianca Robles Santana. El representante de la oficina de la UNESCO en México, Frederick Bacherón Oriol. El representante de la Academia de Lenguas Originarias en Baja California, Francisco Paulino Sierra Cruz. El director del Centro INA en Baja California, Jaime Vélez Istore. El director general del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Juan Gregorio Regino. De igual manera, queremos agradecer la presencia de los representantes de las diferentes instituciones que nos acompañan. Se encuentran con nosotros Edgar Adrián Moreno, en representación de la Secretaría de Cultura de Chihuahua. Elías Espinosa Álvarez, en representación del INPI en Baja California. Edith Aparicio Martínez, en representación del CEPIA Oaxaca. Alfredo Wong López, director del IMACON, Instituto Municipal de Mexicali.
Abigail Caballero Ramírez, supervisor de Zona Escolar de Educación Indígena y además encargada del coro. Eduviges Martínez Hurtado y María Luisa Sombra Valenzuela, integrantes del Consejo de Planificación Lingüística de la Lengua Yaqui. Olga Viridiana Maciel, consejera presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas del Instituto Estatal Electoral. Alfredo Muñoz Pedraza, integrante de la Comisión de Asuntos Indígenas del Instituto Estatal Electoral. Clemente Nejoy Yocupicio, presidente del Consejo de Planificación Lingüística Yoreme. También nos acompaña Leonor Farlow Espinosa, de la lengua Quiligua. A continuación, le pedimos a la maestra Yolanda Mesa, hablante de la lengua, escucharemos ahora el mensaje de la directora general del SECUT, Bianca Robles Santana. Adelante. Muy buenos días. Qué bonito se siente. Bienvenidos todos los niños y niñas que nos acompañan en este día. La verdad es que cuando vienen niños y niñas nos ponemos bien felices. Yo creo que traen mucha felicidad en sus mochilas al SECUT porque siempre nos ponen de muy buen ánimo. De modo que bienvenidos. Antes que nada quiero agradecer la presencia de las autoridades federales, estatales, municipales e internacionales que nos acompañan esta mañana. Un agradecimiento especial al señor Frédéric Vacheron, representante de la UNESCO en México. Al maestro Juan Gregorio Regino, director general del Instituto Nacional para las Lenguas Indígenas, que tuvo a bien desplazar la feria hasta este recinto hermano de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. A todos los representantes consulares y al embajador Carlos González Gutiérrez, cónsul de México en San Diego, a los directores y representantes de los institutos municipales de arte y cultura de los diferentes municipios de Baja California, a los gestores y promotores culturales, especialmente a los que han dedicado su experiencia y trabajo al fortalecimiento y la salvaguarda de nuestras lenguas originarias en México. A nuestras maestras y muy queridas amigas del Centro Cultural, Yolanda Mesa y Leonora Farlow, orgullosamente hablantes de lenguas yumanas, y a todos los y las hablantes, artesanos, artistas y académicos que nos acompañan y que con su presencia darán sentido y vitalidad a este encuentro que tendrá lugar durante 3 días seguidos. A todos extiendo un saludo y una cálida bienvenida a nombre de nuestra Secretaria de Cultura del Gobierno de México, la licenciada Alejandra Frausto Guerrero, quien se encuentra en este día atendiendo un tema tan importante y relevante como este, pero en otra zona del país, pero que me ha pedido les exprese su reconocimiento por participar activamente de esta Feria Nacional de las Lenguas Indígenas. Para el Centro Cultural Tijuana, recibir esta feria en su 6ª edición y en su primera versión itinerante constituye un motivo de alegría, pero también una oportunidad para llegar a nuestras audiencias las expresiones artísticas, académicas y culturales que representan las lenguas originarias de México. Asimismo, significa para nosotros la responsabilidad de extender aún más nuestro radar de incidencia y reforzar las acciones que viene haciendo SECUT desde 2019 y que hemos venido articulando gracias a la participación del sistema educativo estatal en su área de educación indígena, a todos los espacios migrantes y a todas las comunidades indígenas que forman parte de esta ciudad. Desde aquí reconozco el trabajo también de la Universidad Autónoma de Baja California,
que tuvo a bien realizar una investigación para editar unos libros en lenguas yumanas que se estarán presentando en esta feria y que a todos nos darán la oportunidad de acercarnos a nuestras raíces y a la historia de este estado y de la península. Somos una ciudad hecha de migraciones. A las migraciones nos debemos y en ellas construimos día a día nuestra diversidad multilingüe, pluriétnica, diversa y transfronteriza, que nos define como ciudad, destino y santuario de la movilidad humana en el mundo. Aquí resuenan, cantan y reverberan 54 de las 68 lenguas originarias de México. Aquí se extienden las narrativas globales a través de la participación activa, directa y consustancial al desarrollo de esta frontera, también de las comunidades extranjeras que desde hace más de 8 décadas encontraron en Tijuana una geografía benévola para establecerse y hacer de ella su casa. De la misma manera que nuestros connacionales que ven en esta ciudad una geografía de la esperanza que los recibe, los incorpora a sus dinámicas culturales, sociales, económicas y que los reconoce en su diversidad, porque cada persona que migra lo hace con su lengua, con su cosmovisión, sus usos y costumbres, su historia, sus antepasados, su legado. De ahí la fortaleza y la riqueza de esta ciudad. Sean todos bienvenidos al Centro Cultural Tijuana y que en estos días se alcen todas las voces y todas las lenguas en esta fiesta de la multiculturalidad. Gracias. Noisqui ni Quintocayotis Inte Yecanque también se encuentran acompañándonos Sandra Jiménez, regidora del Ayuntamiento de Playa Rosarito de la Comisión de Asuntos Indígenas. Verónica Santos Aguirre, del Instituto de la Secretaría de Educación Pública. Sandra Montes Carrillo, directora de Vinculación y secretaria de Bienes Comunales en San José de la Zorra. Amanin Teyecanqui Frederick Bacherón Oriol, Techtlayoquilis C. Ometlastoli. Muy buenos días a todas y todos. Yo creo que hoy celebramos muchas cosas. Primero celebramos otra vez la edición de la Feria de las Lenguas Indígenas, una institución ahora en México, un espacio de diálogo y de fomento de la diversidad lingüística en México. Pero es una celebración muy especial este año, primero porque la hacemos en el marco del diseño de las lenguas indígenas. Por la primera vez, ese tema de las lenguas indígenas no es solo un tema nacional, sino de interés global de toda la comunidad internacional. Y quisiera decir también que celebramos la diversidad cultural, porque mañana sería el 21 de mayo el Día Internacional de la Diversidad Cultural, y esa diversidad cultural que caracteriza México y que también celebramos la diversidad cultural de Tijuana con sus 54 lenguas indígenas que tiene en su territorio y de todo el estado de Baja California Norte. Y quisiera también decirle que es muy emocionante ver que en esta sala atiende 300 niños en esta feria, y quisiera que damos un aplauso a esos niños niños y niñas que en su presencia demuestran que las lenguas indígenas no es un tema del pasado, no es un tema de la historia, es un tema de hoy, y a pesar que muchas están luchando para no desaparecer, este gran momento, esta gran feria, este compromiso que tiene el gobierno de Tijuana, el gobierno federal, el gobierno de los estados y la comunidad internacional juntos, para que las lenguas no sea un tema nada más del pasado, sino de hoy, un tema que
justamente contribuye al bienestar, a la identidad, a la autoestima de todos. Eso es muy importante. Es un tema de desarrollo sostenible y de democracia. Es un tema de libertad de expresión, es un tema de justamente de reconocer lo que es ser mexicano. Mexicano es ser un ciudadano global, pero también orgullo de su cultura y de sus culturas. Felicitaciones entonces a las autoridades, gracias al Centro de Tijuana, este magnífico centro que nos acoge hoy, que otra vez es un centro de excelencia y de impulso de esos principios de la diversidad cultural. Felicitar a todas las comunidades indígenas acá presentes de toda la República, felicitar al Instituto Nacional de Lengua Indígena y su titular por su fuerza y su compromiso y su fe en la importancia de las lenguas indígenas, a Lina, que está con nosotros. Qué importante que Lina esté trabajando el tema del patrimonio tanto material como inmaterial, y sabemos que las lenguas es un vehículo de ese patrimonio. Sin ellas, el patrimonio no puede existir. Gracias a Lina y gracias a todos los integrantes de esa mesa, a los representantes de las comunidades. La UNESCO les acompaña en este gran evento, y mañana tenemos, creo, una sorpresa para Tijuana que yo no voy a desvelar, gracias a una iniciativa muy novedosa de INALI, que está preparando un reconocimiento para Tijuana, un reconocimiento de una ciudad que sabe aprovechar de su diversidad y de su hospitalidad, un lugar donde cada uno se siente en su casa. Felicitaciones y gracias. Para continuar, le pedimos al maestro Juan Gregorio Regino, titular del INALI, nos haga el honor de presentar la Feria de Lenguas Indígenas Nacionales 2022. Tindano Gallejejón, Chitinchojón Kevi. Les he dado un saludo en lengua mazateca. La lengua mazateca es mi lengua materna, es una lengua originaria del estado de Oaxaca, Puebla y Veracruz. Con mucho cariño les he dado entonces este saludo a todos los niños, a las niñas, a todo el público que nos acompaña. Y quiero también aprovechar para saludar a los hablantes de las lenguas nativas de Baja California, que están aquí con nosotros, varios de ellos, hablantes del Paipai, del Cual, del Cucapá, Cumiay, Quiligua, y otras lenguas del norte, el Odami, el Rarámuri, Pima, Macurahue, Pápago, Xmiqueliton, Oseri, Yaqui, Mayo, y a las demás lenguas residentes, migrantes y binacionales. A las delegaciones del MAPILI, la geografía de la esperanza, que reúne a 14 lenguas indígenas en agonía de los estados de Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas. 7 estados conforman esta región, y también saludar a los representantes de otros estados que nos acompañan. A los representantes de las instituciones federales, estatales y municipales que nos acompañan, al SECUT, a su titular, a la doctora Bianca Santana, a la Dirección General de Culturas Populares, a la Secretaría de Cultura del Estado, a los centros de estudios de alto nivel, a las universidades, a la ciudad de Tijuana, al estado de Baja California. Les dejo mi agradecimiento y los saludos de la licenciada Alejandra Frausto Guerrero, titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal. Inicia la etapa itinerante de la FLIN después de 5 años de realizarse en el Centro Nacional de las Artes de la Ciudad de México. En el año 2020, en la Declaración de los Pinos, bajo el lema "Nada para nosotros sin nosotros", se estableció que las acciones del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas 2022-2032
deben regirse bajo el principio de poner en el centro a los pueblos indígenas, así como a darles valor a sus lenguas en los procesos de desarrollo social, económico, político, educativo y cultural. Bajo esta perspectiva, el INALI está impulsando acciones de promoción, difusión, cooperación, movilización de aliados y búsqueda de recursos para una acción conjunta entre el Estado, la sociedad y los pueblos indígenas a favor de las lenguas. El territorio de los pueblos indígenas no está limitado a la geografía política. Caminamos con la convicción de que sus lenguas y sus espacios constituyen el camino que da rumbo a sus procesos de reconstitución político-social. Por lo que necesitamos descentralizar nuestras acciones y detonar procesos locales autogestivos y de corresponsabilidad entre los 3 niveles de gobierno y los gobiernos tradicionales de los pueblos indígenas, en condiciones de igualdad. Que ponga a los hablantes de lenguas indígenas en el centro de sus prioridades para que afiancen su autodeterminación. Deseamos llamar la atención a los estados, en este caso a los estados del norte, para que impulsen políticas públicas incluyentes, reencaucen las acciones que han estado enfocadas en el paternalismo, el sometimiento y el saqueo, asignen presupuestos para invertir en una educación bilingüe de calidad que permita generar procesos interculturales donde lo indígena se visibilice y se reconozca como un componente fundamental de una nueva sociedad. Cuando una lengua muere, un pedazo de nuestra patria se rompe. El proyecto de nación se empobrece. Una vena del mundo deja de circular. La respiración del planeta se contiene. El aire apaga su canto. El pulso de una nación está en el palpitar de sus lenguas, de sus músicas, de sus danzas, de sus colores, de sus olores, en suma, de su diversidad cultural. No es poco lo que está en riesgo. En el norte estamos hablando de 14 lenguas indígenas. En esta versión de la FLIN, además de las actividades académicas, lúdicas, artísticas, rituales, declaratorias y firma de convenios que queremos impulsar, también mecanismos de colaboración entre los estados del norte y los gobiernos de los pueblos indígenas. Promover iniciativas institucionales y comunitarias que nos permitan adoptar medidas concretas y sostenibles como acceso a la conectividad, a la tecnología lingüística, a equipos, herramientas y medios de comunicación que detonen procesos integrales de desarrollo regional a través de acciones intergubernamentales, transfronterizas e interétnicas. Convocamos a todos, a una cruzada, a una jornada nacional por la restauración de las lenguas indígenas para redimensionar el quehacer del INALI y que se consolide esta institución como una instancia del Estado mexicano capaz de generar una política lingüística de Estado, capaz de establecer mecanismos de diálogo y construcción de acuerdos multilaterales entre el Estado y los gobiernos y diplomáticos de los pueblos indígenas. La planificación lingüística comunitaria es una estrategia que el INALI ha desarrollado para que los pueblos indígenas tomen el destino de sus lenguas. Otra estrategia impulsada por el INALI es la instauración de consejos de planificación lingüística comunitaria con los que se vinculan acciones de investigación, institucionalización, formación de intérpretes y traductores, publicaciones y estímulos a creadores. En el marco del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas y del 21 de mayo, Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, estamos sumando una estrategia más, la iniciativa de declaratoria de ciudades multilingües, que es lo que mañana vamos a
a establecer. En el caso de Tijuana, como ya se mencionó, cuenta con 54 lenguas indígenas y será la primera ciudad de contar con dicha declaratoria. En esta inédita declaratoria contaremos con la presencia también de la gobernadora del estado, de la presidenta municipal, nos estarán aquí acompañando las autoridades que hoy están aquí con nosotros. Esperamos con esta estrategia centrar la atención de los gobiernos locales en garantizar los derechos lingüísticos de la población y comunidades hablantes de lenguas indígenas en contextos urbanos. Favorecer el diálogo intercultural que conlleve al desarrollo humano con pertinencia, equidad e igualdad. El carácter cosmopolita de las grandes ciudades como Tijuana se debe a la riqueza heredada de las primeras naciones y las culturas que llegaron después. Por lo tanto, será esto un gran reconocimiento, un gran acontecimiento que tendrá resonancia a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional. Muchas gracias. También quisiera hacer mención que nos acompaña aquí la maestra María de la Luz Villa Poblano, hablante del Cochimí de Guerrero Negro, Baja California. Tlazoscamática Milagua, muchas gracias. Ahora le pedimos a la maestra Yolanda Mesa, hablante de la lengua Kumiai, nos conceda el honor de dar un mensaje. Auca a todos. Traigo un mensaje aquí, ¿no? Que ya que estamos aquí reunidos, yo quiero decir algunas palabras de los pueblos indígenas que estamos en grave peligro de desaparecer. Ocupamos de la manera más urgente que nos atiendan cada día. Perdemos tierras, territorios, mutilados, recursos naturales, son saqueos que nadie ni el gobierno ve esto. No nomás perdemos la lengua, también perdemos nuestros usos y costumbres. El imponernos los ejidos y la forma de organización ajenos a nosotros, basta de mentira, todas las instituciones se deben de poner a trabajar, pero de veras y no de mentiras. Necesitamos apoyos reales, no que nos ayuden a salir adelante, no limosnas. Seguiremos viviendo en la pandemia que nunca llegó ni ayuda a nuestras comunidades para apoyos verdaderos. Eso sería todo y no perdemos, ¿cómo estamos perdiendo la lengua? Pues siempre decimos, pues hay un factor, ¿no? Pero eso es el inicio de los años, de muchos años. Urge ya que nos pongamos a trabajar y ver. Yo hasta aquí he visto que muchas veces no nos toman en cuenta los hablantes, entonces por eso es que estamos desapareciendo, porque somos muy pocos y lejos de apoyo, dar un granito allí, ¿no? De una patada más para matar a esa persona hablantes. Y otro es que ya se están yendo los hablantes, pues entonces ya somos muy pocos, ¿no? Y divididos como que no, ¿verdad? Ahora nuestros compañeros y los nativos que están en algún puesto de gobierno, pues que vayan a las comunidades realmente, cómo viven las comunidades. Siempre decimos, conocemos, pero no conocemos realmente. Entonces ver qué es lo que piensan los que están adentro de las comunidades, que son más importantes, que también todos somos importantes los que estamos viviendo afuera, pero más adentro. ¿Por qué? Porque estamos en nuestro territorio, nuestros recursos naturales, cuidando día con día, no sabes las graves cosas que hemos pasado y defendiendo primeramente nuestros usos y costumbres y lenguas. Sería todo. Muchas gracias. Ojaí, muy nak muy guamamnak muy chamek muy ñueñ aguacham aguatnam aguat huy pe ayakmer ojaí chamek.
También se encuentra con nosotros Teresita Berenice Cepeda Montes, regidora de Asuntos Indígenas del municipio de Ensenada. Amantictlanilia Intemachtiani Leonor Fardor Espinosa Quiliwa Tlastosque Matechlayokili Seome Tlastoli. Voy a saludarlo en mi lengua de mi madre. A todos. Tayuajay como gay. Tayuajay mem. Ya mil iu mil iwa. Ipa kuspe mem iu ni mam. Ipa si wam hay. Magay miot ipa te kushata kuspe pa miot mil miu. Tamiom spawim hay pa mavet. Temye temekwe kuspil mespawi. Pamimot na hinapam hay. Pamiyot pamgaito pamhongoyim tichatam loy mat wekon. Mgay hay. Mgay miot metuha kuspil mgay miot metuha. Buenos días. Bienvenidos a todos. En esta mañana, gracias por que me hayan invitado aquí, Inale, y aquí me presento con ustedes, y yo le doy gracias a Dios por todos ustedes, y son bienvenidos todos, y agradezco, para mí es un privilegio estar aquí con ustedes, conocerlos más, porque hay personas que no los conocía yo, pero ya lo estoy conociendo y pues todos son bienvenidos. Yo soy de Quiliwa, mi nombre es Leonor Fardor. Mi madre era una india nativa y mi padre era tejano, del estado Texas. Y mi mamá era Quiliwa, del Arroyo de León, que es Quiliwa. Así que yo de chiquita empecé a hablar, pues me enseñaron, ya de grande, como de 10 años, por ahí yo creo, me enseñé medio a hablar en español, pero yo no hablo en español como ustedes hablan, políticos y todo eso, yo no sé hablar como ustedes, hablo todo mucho. Hay gente que me preguntan, ¿hablas en inglés? Pues poquito, ¿verdad? Sí, sé poquito, pero más en Quiliwa, ese es mi idioma, mi lengua, por mi madre, es todo. Dios la bendiga a todos. Maestra. También nos acompaña José Alberto Pacheco, de la Universidad Autónoma de Baja California. Enviamos un saludo muy afectuoso a los hablantes de la lengua cual, que por razones personales no pudieron asistir. Muchas gracias. Con esta plática damos por inaugurada este evento. Agradecemos a todos su participación y estamos seguros de que la 6ª edición de la Feria de Lenguas Indígenas Nacionales será un evento muy importante para todas las lenguas que se hablan en esta región etnolingüística norte. Me refiero a las lenguas originarias boreales, lenguas en movimiento y o residentes e idiomas binacionales, que en conjunto representan la riquísima diversidad lingüística y cultural que tiene nuestro país. Tlazocamati. Pues bueno, agradecemos y damos por inaugurado la FLIN 2022 Matpilli, Geografía de la Esperanza. Hueyipaquilisli, enhorabuena. Invítalos a que tomen el asiento de las actividades artísticas. Invitamos a las autoridades del presidio a que pasen a tomar sus asientos para dar continuidad
con el evento artístico que en breve se presentará. Tazokamati. Gracias. En unos momentos disfrutaremos la actividad artística Curi Curi. Por favor, no hay que moverse de sus asientos. Tenemos en el escenario al grupo Curi Curi por Delfina Albáñez, Alonso Pesado, Anselmo Domínguez Sandoval, Pete Imus y Alan Hatcher. Un fuerte aplauso, por favor.
Muchas gracias. Este fue el Curi Curi, que significa toda la fiesta en los pueblos nativos. Duramos 3 días con las danzas, con los cantos, con la hermandad, de estar todos los pueblos nativos juntos, tanto de California y Arizona también. Bueno, es una Curi Curi, es que vengan todos a bailar y a participar de esta emoción, de esta fiesta, de esta alegría, de esta unidad. Si no recuerdo o desconozco, pero tengo una experiencia de que pueden convivir varios grupos indígenas del mismo tronco, en este caso los yumanos, Kumiay, Cucapá, Quiligua, Paypay, Coach. Pudieron observar algunos participantes de diferentes lugares de la misma nación yumana, de Hualapay, de San Diego, Kumiay de Baja California, Paypay, que Hualapay viene siendo familiar lingüística yumana de los Paypay en Baja California. Y el Curi Curi es una fiesta de unión, de celebración, de emoción, de gritos, de alegría, de congregarse, de juntarse. Los Curi Curis son la fiesta más grande de los yumanos en su comunidad y la fiesta más grande de los yumanos en el lugar donde nos abren las puertas. Y me da mucha emoción, quiero expresar un sentimiento, escuchar lenguas que están en peligro de desaparición. Al ingresar aquí a este lugar, vi y pude escuchar los tonos de las lenguas increíbles, lenguas hermosas, expresadas por algunos maestros que estaban allí exponiéndoles la realidad lingüística, la verdadera lengua
una verdadera lengua que expresa sentimientos. Se me erizó la piel cuando escuché a la señora Leonor Farlow, una lengua que quedan menos de 10 hablantes, y todavía conservar esa entonación milenaria, ancestral. Yo creo que tienen y tenemos la oportunidad de escuchar los cantos en lengua que son transmitidos desde muchas generaciones. Y ustedes pueden observar aquí, hubieron niños, niñas, que son grupos de danzas que están en las comunidades, personas ya de mayor edad también, jóvenes de diferentes edades, que estamos logrando preservar esta tradición que es parte de la identidad que identifica a los pueblos con los gritos, con las palabras de estos cantos que representan la cotidianeidad, el diario vivir, el de caminar, el de cantar a las aves, el de los cantos. En este momento no se cantaron cantos que tengan que ver con un fallecido, pero hay cantos de rituales, de funeral, hay cantos para la medianoche. Son canciones que se deben de cantar en la madrugada. Es en la madrugada. Y ustedes pudieron ver observando diferentes tonos, son los diferentes ritmos que cada grupo tiene, y grupos de canciones muy diferentes, pero que todos tienen que ver con el acercamiento a la naturaleza, el amor que tenemos o que se representa en estos cantos. No quiero hablar mucho, ya me extendí porque ya nos están cortando el tiempo. Pero muchas gracias por escucharnos, muchas gracias a Linali, muchas gracias a Oswaldo, tengo problemas para pronunciar, Osvaldo que me invitó, Osvaldo Cuadra, por invitarme a participar de esta gran importante reunión, porque sí lo merece las identidades de todo el pueblo de México y del pueblo de Estados Unidos, del pueblo mundial. Se lo merecen un reconocimiento a estas manifestaciones tan bonitas. Felicidades a todos y muchas gracias. Tres palabras. Muchas gracias a todos. Tiempo nos hizo falta, ¿verdad? Nosotros como pueblos nativos de Baja California y donde quiera que vamos, recalcamos, invitados a nuestras comunidades a conocernos, a convivir con nosotros, y pues muchas gracias. Hemos presenciado con mucho respeto y profunda solemnidad cantos sagrados de la nación yumana. A continuación, recibamos al coro infantil de la Escuela Primaria Indígena Juan José de los Reyes Martínez, a quienes les pedimos suban al presidium y presenciemos esta actividad artística.
La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y en coordinación del Centro Cultural Tijuana, los invita a que disfrutemos las distintas actividades que han sido preparadas durante estos días, actividades académicas, artísticas, gastronómicas, y recorramos este hermoso lugar que es el Secut Tlazocamati. Gracias.